bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Piensa 3D. Mi nombre es Iván y os doy la bienvenida a este sexto capítulo en el que vamos a aprender programación básica en C. En el anterior capítulo vimos el tema de los punteros y les dije que lo podíamos utilizar con funciones. No hemos visto hasta ahora qué es ese tema de las funciones, para qué sirven y demás. Así que les voy a explicar un poquito cómo se programa en funciones para que lo entiendan antes de irnos al código y cómo hacemos con los punteros y cómo lo vamos a organizar. Nos venimos a programita que tengo aquí y tengo una tableta digitalizadora que me la ha prestado un colega, así que gracias Nico si estás viendo el vídeo. Lo que hacemos con el código es organizarlo de esta manera, lo que hemos visto hasta este momento. Si nosotros tenemos por aquí pues lo que son los includes, ¿vale? Tenemos los includes con lo que nosotros queramos incluir, en este caso es el estándar input-output. Luego vamos a tener una parte, que esta es la parte interesante, que de hecho la voy a remarcar en un colorcito diferente. Esta es la parte de las funciones, vamos a poner aquí, esta es la parte funciones, y después tenemos la parte del código principal, que lo vamos a remarcar pues en verde de un color diferente. Vamos a poner aquí el main, que es el código principal de nuestro programa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, o la idea de este tutorial, es definir esto de tal manera que nosotros definamos una función que haga la suma de dos números y su resta. Está ahí bien. Entonces, ¿para qué hacemos una función realmente? Pues bueno, si nosotros realmente quisiéramos, vamos a ponernos con otro color. Si quisiéramos hacer eso, normal, ¿vale? Lo ponemos aquí. Si tuviéramos dos números, ¿vale? Tenemos el número A, que es igual a 5, y el número B, que es igual a 3, no sé, lo que queramos. Para definir en código, tenemos que definir un número C, por ejemplo, una variable C, ¿no? Tendríamos que poner esto y poner que son enteros o lo que sea, pero bueno, salvando toda esa sintaxis para no tener que escribirlo todo. Tendríamos que poner todo el rato que C es igual a A más B y luego sacar el valor de C, ¿no? Si quisiéramos tener más números e irlo sumando, tendríamos que hacer. Con las funciones esto nos lo ahorramos, porque si nosotros definimos una función, lo que estamos haciendo, imagínense, hago una función que se llama suma, ¿vale? Y a la función le pasamos una cosa que son los parámetros. ¿Qué parámetros le vamos a pasar? La A y la B. Le pasamos la A y la B. Y esta función, cada vez que la llamamos en nuestro código, podemos hacer esto. Que C sea igual a la suma de estos dos. Ganamos en que no tenemos que estar escribiendo la suma de los dos números, que es una tontería en este caso, porque es la suma. Pero si es la suma y la resta, tenemos que escribir suma y resta. Pero claro, aquí solo tenemos que poner A y B, ¿no? Pero claro, aquí tenemos que definir la suma. Tenemos que decir que está haciendo esta función. O sea, si yo pongo suma, el ordenador no sabe que tiene que hacer la suma. Esto es un nombre, es un identificador. Nosotros podríamos poner C igual Pepito AB y esto devolvernos la suma. Nos da igual cómo la llamemos porque el nombre lo ponemos nosotros, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer una función que va a ser la suma y la resta de dos números. Y en el código principal vamos a utilizar esa función para sacar los valores. Adicionalmente, cuando nosotros usamos una función en C, nos devuelve un valor, ¿vale? Nos puede devolver un valor con el famoso return, lo que veíamos cuando nosotros definimos una función. Voy a darle a esto para abajo un poco. Cuando nosotros definíamos una función, es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, definimos una función que es un int, como veíamos, el int main, pero vamos a definir un int suma, una función suma. Nosotros definimos una suma de dos números, ¿vale? Y lo que hacemos es, ¿vale? Pues la suma de esos dos números, ¿cuál va a ser? Pues definimos una variable C o la variable sum. La variable sum, ¿cómo será? Pues sum es igual a A más B. Y tenemos que devolver ese valor. Devolvemos el valor de la suma y cerramos la función. Entonces, dentro del código, para usar esta función, simplemente tenemos que coger y decir, pues suma los dos variables, la A y la B, o las variables que queramos, las ponemos ahí y nos devuelve el resultado. Entonces, el resultado es igual a eso. Y cuando nosotros hagamos esto en el código, realmente está pasando esto que está aquí dentro, pero nos ahorramos todo el trabajo de escribir la suma, que en este caso es una tontería, pero cuando hagamos la suma y la resta, pues es importante. ¿Qué pasa si queremos devolver más valores? No solo queremos devolver la suma, sino que queremos devolver la suma de las variables y la resta de las variables. Tenemos que tirar por un puntero. Y con un puntero la cosa se modifica pues bastante fácil. Vamos a ponerlo así. Y lo que hacemos ahora, aparte de pasarle las dos variables, vamos a pasarle una tercera, que va a ser, en este caso va a ser suma A, B, y le vamos a pasar una dirección de memoria que va a ser un puntero, donde va a poner la resta, ¿vale? Le estamos pasando un puntero donde va a almacenar la resta. Entonces nosotros actuamos igual,
ponemos la suma, definimos la resta, ¿vale? La suma va a ser igual, así que no la voy a volver a escribir, pero la resta se define de esta forma. La resta es igual a menos b. Y en el return seguimos mandando la suma en realidad. Vale, recuerden que este cachito de código estaría también escrito, pero me lo estoy ahorrando, ahora lo vemos en el código de verdad, pero estaría escrito. Entonces lo que conseguimos con esto es devolver, además de la suma, la resta. Y la función la llamaríamos de este mismo modo. La llamada a la función va de esta misma manera. Resultado igual a la suma de los dos variables. Y tendríamos, pues obviamente, la suma y la resta de ambas variables. Entonces, teniendo esto, nos venimos al código. Vamos a venirnos por aquí al código, a ver dónde tengo el ratón. Nos venimos al código y lo que tenemos es muy sencillo. Es decir, tenemos una variable que se llama suma y resta, ¿vale? Es bastante simple. Suma y resta. Y lo que hacemos es pasarle a b, lo que habíamos visto, y la resta, ¿vale? El resultado de la resta. Calculamos, o sea, definimos una variable suma, la variable la asignamos y en la variable resta asignamos la resta de las dos variables, retornamos el valor de la suma y tiramos para adelante. Vemos que hemos definido esta función arriba del todo, para que no nos dé un warning el código al compilarlo. Entonces, claro, definimos aquí la función, pero nosotros tenemos que definir un código principal, porque esto no se va a ejecutar cuando se ejecute el programa. Esto es como si no existiera si no lo llamamos desde el código principal. Entonces, en el código principal, ¿qué hacemos? Definimos una variable b, una nueva variable, y definimos la variable donde se va a almacenar la resta. Esto es súper importante. Definimos la variable donde se va a almacenar la resta, que es un entero, va a ser un entero. Entonces, con un printf, por ejemplo, decimos la suma de 5 y b, el valor de b, como lo tenemos aquí con un entero, es otro entero. Y llamamos directamente a la función. La llamamos de esta manera. Vemos que la llamamos exactamente igual que la hemos definido sin ponerlo del int. Y muy importante aquí con los punteros, que esta es la parte súper clave del tema de los punteros. Tenemos que poner el ampersand al nombre de la variable. La resta le mandamos el ampersand. Esto significa que le estamos poniendo al puntero la dirección de memoria donde está la variable. Pasamos la dirección de memoria donde está la variable para poder nosotros pasarle directamente aquí luego modificar el valor, ¿no? Decimos, te pasamos la dirección de memoria, pero ojo que tú luego vas a tener que escribir en esa dirección de memoria el valor que nosotros estamos buscando. Esa es la clave de todo este asunto. Y básicamente, pues si lo ejecutamos, vemos que la suma, obviamente, es el valor que retorna, porque como el valor que retorna lo estás poniendo aquí, o sea, el return es lo que está saliendo aquí. Aquí es como si hubiéramos puesto sum directamente. Es decir, aquí es como si hubiéramos hecho esto. Lo que pasa es que hubiéramos tenido que definir sum, ¿no? Definimos sum aquí. Sum lo definimos aquí. Ponemos esto y decimos la suma es igual a esto. Sum es igual a la llamada a la función de esta manera. Y aquí ponemos sum. Vale, para que vean que es exactamente igual una cosa que otra. Aquí ponemos sum y la resta la sacamos por el otro lado. Porque la resta, aunque no lo hemos definido aquí como un parámetro de salida, al usar un puntero hemos cambiado su valor y ha salido la resta. Sé que es un poco engorroso, por eso decía que el tema de los punteros es un poco engorroso, pero espero que se hayan quedado con la idea del tema de la suma. Lo bueno de la suma es que podemos poner infinitas cosas, o sea, ponemos un for y ponemos aquí la suma o una función, digamos, no de la suma en sí, sino de una función, y podemos hacer 1000 cosas 1000 veces, repetir la función 1000 veces y no tendríamos que estar escribiendo todo este código todo el rato para sumar diferentes variables, sino teníamos algo versátil que simplemente espera unos parámetros de entrada y te da los parámetros de salida. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo, espero que te haya gustado, espero que le des un buen like si es así. Recuerda que tienes todos los capítulos de la serie de programación básica en C en la descripción, tienes los links en la descripción de la lista de reproducción para que puedas verlos todos. Y bueno, si no están todos no te apures porque bueno, los vamos haciendo y los vamos subiendo, recuerda que son aproximadamente unos 12 capítulos. Y recuerda también que nos puedes seguir en redes sociales para enterarte de todas las novedades y todas las cosas que publicamos. Si tienes dudas, comentarios, intenta no escribirnos por las redes con dudas, sino en los comentarios del vídeo. Y en piezas3d.com también nos puedes escribir y puedes contactar con nosotros en el formulario de contacto o en los artículos que está haciendo Víctor y algún artículo que he hecho yo por ahí. Ahora sí, no me enrollo más. Esto es todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!